Veamos el priming de enfermedad renal crónica. ¿Cómo definimos una enfermedad renal crónica? Cuando tenemos una tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros por minuto, mayor o igual a 3 meses, o que tenga datos de lesión renal, que lo vamos a mencionar. ¿Cuál es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica? Viene a ser la diabetes mellitus, de enfermedad renal crónica terminal. Veamos rápidamente los grados de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Grado 1 es cuando tenemos mayor o igual a 90 mililitros por minuto la tasa de filtración glomerular. Grado 2, menor de 90 pero mayor de 60. ¿Okay? Grado 3, hablamos menor de 60 pero mayor de 30. Y el grado 3 lo dividimos en un grado 3A y en un 3B. Y lo dividimos esos 30 entre 2, es decir, 15-15. El grado 3A va de 45 hasta antes de los 60. Y el grado 3B va de 30 hasta antes de 45 mililitros por minuto. ¿Ok? En el grado 4, gravemente disminuido cuando va de 15 a 29, es decir, menos de 30 el filtrado. Y a el grado 5, una falla renal menos de 15 mililitros por minuto, es decir, este paciente ya tiene que ir a diálisis, doctores. Bien, entonces, de acuerdo a los grados que se va presentando, el paciente tiene algunas situaciones clínicas que debe recordar. Por ejemplo, ¿dónde empieza a presentar clínica? Cuando tiene una tasa de filtración glomerular menos de 60. ¿Y cuál es la clínica, doctores, más precoz que te va a presentar el paciente? Es la poliuria y la nicturia. ¿Por qué se presenta la nicturia? Porque no concentra la orina, es decir, el riñón tiene incapacidad para concentrar la orina. Y una poliuria porque el riñón no diluye, más bien, la orina. ¿Ok? Además vamos a encontrar hipertensión arterial. Ya encontramos con una tasa de filtración menos de 60, es decir, en el grado 3 estamos encontrando todos estos síntomas. Poliuria, nicturia, hipertensión arterial, acá hay un aumento de la creatinina, también hay un aumento de la urea, ¿ok? Y a nivel del grado 4, lo que nosotros vamos a encontrar ya viene a ser un hiperparatiroidismo secundario, ¿no es cierto? Es decir, este paciente ya tiene una hipocalcemia. El paciente además ya tiene acidosis. Ojo, doctores, que en el grado 3, en este grado 3, todavía encontramos el calcio normal. El fósforo y el calcio están normales en el grado 3, pero en el grado 4 ya empieza a alterarse. Hay una hipocalcemia, ¿ok? Y en el grado 5 ya encontramos, como este está en situación de diálisis, encontramos una uremia grave y también encontramos una elevación del potasio, una hiperpotasemia. Estos pacientes tienen que entrar, doctores, a diálisis, recuerden. ¿Ok? Es decir, la presencia de una hipercalemia te va a indicar que ha perdido al menos 75% de la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? En algunas situaciones te dice que ya aparece una hipercalemia cuando está en una tasa de filtración de ¿cuánto? De 25%, su tasa de filtración glomerular a nivel renal. ¿Ok? Entonces vamos a tener complicaciones a nivel renal, albuminuria, desequilibrio hidroelectrolítico que ya estábamos mencionando, es decir, una elevación del potasio, disminución del sodio, elevación del magnesio. Además, doctores, recuerda que va a haber una hiperfosfatemia, va a aumentar el fósforo, va a disminuir el calcio, ¿no? Bien, en una primera instancia va a compensar, ¿no es cierto? Va a compensar la paratormona. Esta aumenta y compensa, pero va a llegar a una situación que ya no va a poder compensar, incluso ya te va a dar malformaciones óseas que vamos a ver enseguida. Además, doctores, a nivel renal, recuerden que se produce la eritropoyetina, se produce el calcitriol, por lo tanto vamos a tener un déficit de eritropoyetina y esto va a cursar con una anemia normocítica normocrómica, un déficit de calcitriol y eso me lleva pues a una disminución de la vitamina D, ¿no? Por lo tanto, me va a producir menos absorción de calcio, ¿sí? Además te va a llevar a una acidosis metabólica, pero ¿cómo va a estar, doctores, el anión GAP? Con un anión GAP elevado.
Además vamos a encontrar complicaciones cardiovasculares. Estas complicaciones cardiovasculares, doctores, es la principal causa de morbilidad y mortalidad en estos pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Y cuál es la complicación más frecuente? La hipertensión arterial es la complicación más frecuente de la enfermedad renal crónica, por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Además va a haber una hipertrofia ventricular izquierda, que ya es como consecuencia de la hipertensión arterial. Podemos encontrar arritmias y la más frecuente, fibrilación auricular, ¿ok? Entonces, en este paciente tenemos que mantener un objetivo de la presión arterial que debe estar menos de 130/80, ¿ok? Muy bien. También, doctores, hay alteraciones a nivel osteomuscular y estas alteraciones a nivel osteomuscular te va a producir las llamadas malformaciones óseas, que se produce por un hiperparatiroidismo secundario. Es decir, doctores, lo que hay, recuerden, hay un aumento del fosfato, hay una disminución del calcio. Esta disminución de calcio te lleva a un aumento de la PTH y este aumento de la PTH te lleva a un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Y estas malformaciones óseas, doctores, va a depender si es que es un alto remodelado o si es que es un bajo remodelado. Hablamos, doctores, de un alto remodelado, por ejemplo, la osteitis fibrosa. Osteitis fibrosa quística, ¿ok? Ese es de alto remodelado. Y hablamos de bajo remodelado, por ejemplo, la osteomalacia. La osteomalacia o la enfermedad ósea adinámica. Ahí hablamos de bajo remodelado. Entonces acuérdate, doctores, de estas dos patologías que te va a producir a nivel osteomuscular una falla renal crónica. Una osteitis fibrosa quística y una osteomalacia, ¿ok? Además hay un compromiso hematológico, como habíamos mencionado. A nivel renal se produce la eritropoyetina y esta disminución de la eritropoyetina te va a llevar a una anemia normocítica normocrómica. Pero, doctores, debes recordar que previamente debes descartar esta anemia, ¿no es cierto? Recuerda que la causa más frecuente de la anemia, doctores, viene a ser la ferropénica. Entonces, cuando tienes una anemia, lo primero que debes descartar es la anemia ferropénica, ¿no es cierto? Entonces, esto se va a producir, esta anemia normocítica normocrómica se va a producir por una disminución de la eritropoyetina. Y esta generalmente, doctores, aparece en qué estadio de la enfermedad? En el estadio de la enfermedad generalmente 4. Aunque puede aparecer antes, pero generalmente en el estadio 4 es que aparece ya una anemia normocítica normocrómica por disminución de la eritropoyetina. Además va a haber una alteración de la agregación plaquetaria, por lo tanto va a aumentar el tiempo de hemorragia, ¿ok? Además, doctores, también podemos tener compromisos dermatológicos. ¿Y cuáles son esos compromisos dermatológicos? La piel seca, ¿no es cierto? Un color amarillento, una hiperpigmentación, ¿no es cierto? La llamada escarcha urémica que se forma después de la sudoración del paciente. A nivel de los ojos podemos encontrar ojos rojos o una queratopatía denominada en banda. Queratopatía en banda. ¿Cuál viene a ser, doctores, el tratamiento de la enfermedad renal crónica? Recuerden que una de sus principales complicaciones cardiovasculares, y es por lo que van a fallecer los pacientes, es la hipertensión arterial. Por lo tanto, estos pacientes tienen que tener un estrecho control de la presión arterial y además de la proteinuria, porque estos pacientes van a cursar con proteinuria. Si nosotros recordamos la clasificación, los estadios de la albuminuria, hablamos grado 1 o estadio 1 menos de 30. Hablamos de un estadio 2 cuando va de 30 a 299. O hablamos de un estadio 3 cuando va mayor o igual a 300 miligramos por decilitro. 300 miligramos por decilitro es un estadio 3 de la albuminuria. Entonces en estos pacientes tenemos que controlar la presión y tenemos que controlar la proteinuria. ¿Y con qué fármacos controlamos eso, doctores? Con los IECA y con los ARA2, que te mejoran la presión y te mejoran doctores, la albuminuria en estos pacientes. También podemos dar eritropoyetina, como le mencioné previamente, descartando que no se trate de una ferropenia o de otras causas. ¿Ok? Bien.